Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos juntos en las aguas, a menudo turbulentas y siempre apasionantes, del mundo de la farándula turca. Hoy, mis estimados amantes del drama y el romance, tenemos entre manos una noticia que, si se confirma, podría sacudir los cimientos mismos del entretenimiento turco. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que les traigo hoy es un susurro que se ha convertido en un grito, un rumor que resuena con fuerza en los pasillos de la fama y que, de ser cierto, nos dejará a todos boquiabiertos. Si por alguna casualidad cósmica aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, este es el momento perfecto, el instante exacto, para darle a ese botón de suscribirse ese toque mágico y activar la campanita. No querrán perderse ni una sola pizca de lo que ocurre en este fascinante universo. Los esperamos con los brazos abiertos y las orejas bien atentas. Hemos estado todos, sin excepción, con la mirada fija, con el corazón en vilo, siguiendo cada paso de Can Yaman. Ese torbellino de carisma, ese fenómeno que ha trascendido fronteras y conquistado corazones a nivel mundial. Y por supuesto, no podemos pronunciar el nombre de Can Yaman sin que en nuestras mentes aparezca, con la misma fuerza y el mismo magnetismo, el de Demet Özdemir. Esa actriz de talento innegable, de una gracia que desarma y un carisma que irradia, que compartió pantalla con él, y cuya química, seamos honestos, fue y sigue siendo pura pólvora. Ambos son, sin lugar a dudas, pilares fundamentales de la escena turca. Sus carreras paralelas, a menudo entrelazadas por los hilos invisibles de rumores y especulaciones, siempre logran generar un revuelo monumental, una auténtica tormenta mediática. Y hoy, esa especulación ha tomado un giro inesperado, un giro que se ha transformado en un susurro cada vez más insistente, una onda expansiva que parece haber nacido directamente en el corazón de Turquía. Se dice y se dice con una convicción alarmante que Can Yaman ha hecho unas declaraciones que podrían ser interpretadas, nada más y nada menos, como un reconocimiento absoluto, rotundo y definitivo a Demet Özdemir. Intentemos visualizar la escena. Can Yaman, en el fragor de una entrevista reciente, quizás en un momento de introspección, respondiendo a una pregunta sobre aquellas colaboraciones que han marcado su trayectoria, sobre las actrices que han dejado una huella imborrable en su carrera. Y de repente, como un rayo en cielo despejado, suelta la bomba. No se trata de un simple comentario casual, de un genérico "trabajamos bien juntos", no, esto va mucho, mucho más allá. Las palabras exactas, según lo que se está comentando en los círculos más informados, son algo así como: si es verdad, Demet es mi reina. Uf. A ver, respiremos hondo y analicemos esto con la lupa de la especulación y la pasión que nos caracteriza. Porque estas palabras, pronunciadas por alguien con la fama estratosférica y el impacto global de Can Yaman, no son un comentario baladí. Significan mucho más. Si es verdad. ¿Qué podría ser eso que es verdad? Esa es la parte que nos deja pensando, la que alimenta la hoguera de la intriga y enciende las luces de la especulación. ¿Se refiere a la verdad de unos sentimientos mutuos? ¿A la verdad de una conexión especial que trasciende la pantalla y las apariencias? ¿A la verdad de un vínculo que se ha fortalecido con el tiempo, que ha superado distancias y otros amores? La ambigüedad, queridos amigos, mis fieles seguidores, es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan tremendamente apasionante. Recordemos como si fuera ayer que Can y Demet protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial. Su química en pantalla era tan palpable, tan visceral, tan absolutamente real, que los fans, los fervorosos Kandem, se volcaron en ellos, deseando con toda su alma que lo que veíamos en la ficción se trasladara a la vida real. Y aunque ambos han sido históricamente muy discretos, muy cuidadosos con su vida privada, ha habido momentos, gestos sutiles, miradas cargadas de significado, que han alimentado esa esperanza, esa creencia profunda en una conexión especial. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un frenesí cuando estas supuestas declaraciones comenzaron a circular como la pólvora. Los fans de ambos y de manera especial la legión de Kandem, están en un estado de euforia absoluta. Algunos interpretándolo como una confirmación tácita de un amor secreto que ha perdurado, otros como un rotundo reconocimiento a la profesionalidad y al inmenso talento de Demet, pero con un matiz indiscutiblemente personal, un aura de intimidad. Lo verdaderamente fascinante de esta situación es como una frase, aparentemente sencilla en su formulación, puede desatar tantas capas de significado, tantos debates acalorados y tan
As interpretaciones divergentes. Demet es mi reina. ¿Qué implica, realmente, ser la reina de alguien? En el contexto de una relación, ya sea romántica o de profunda admiración, es el máximo reconocimiento, la persona elegida, aquella que ocupa el lugar más especial, el trono de un corazón. Si Can Yaman, con su voz resonante y su fama global, lo dice, y si ese enigmático sí es verdad, se refiere a la verdad inquebrantable de un sentimiento romántico, entonces estamos, ni más ni menos, ante una confirmación oficial, un anuncio triunfal de que, a pesar de los años transcurridos, de las distancias geográficas y de las diferentes parejas que hayan podido tener en sus vidas, su vínculo con Demet sigue siendo lo más importante para él. Es como si estuviera declarando a los cuatro vientos: ella es la que manda en mi corazón, la que ocupa un lugar privilegiado e irreemplazable. Y eso, mis queridos amigos, mis fieles seguidores, es una revelación de proporciones verdaderamente épicas, digna de ser escrita en los anales de la historia de la farándula turca. Sin embargo, debemos mantener la cabeza fría, ¿verdad? En el vertiginoso y a menudo engañoso mundo de la fama, las palabras pueden ser fácilmente malinterpretadas, sacadas de contexto de forma artera, o ser simplemente parte de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. No obstante, el peso intrínseco de estas palabras, pronunciadas por un individuo con el calibre y la influencia de Can Yaman, es innegable. Él es plenamente consciente del impacto que cada declaración, cada entrevista, cada aparición pública tiene en la opinión pública y en la narrativa que se construye a su alrededor. Si hubiera querido ser vago o evasivo, ambiguo sin llegar a ser revelador, podría haber elegido otras palabras, otras frases. El hecho de que haya optado por esta formulación específica, y que haya incluido ese intrigante si es verdad, sugiere con una fuerza arrolladora que hay algo más profundo, algo que él está reconociendo implícitamente, algo que se esconde tras el velo de la discreción. Analicemos con esmero ese crucial si es verdad. ¿A qué podría referirse exactamente? Podría ser, y es una posibilidad muy fuerte, una respuesta directa y contundente a una pregunta específica sobre su relación con Demet. Imaginemos un escenario: le preguntan algo como: ¿siguen teniendo sentimientos el uno por el otro? O, ¿la relación que tuvieron en Erkencikus sigue teniendo un significado especial para ti? Ante una pregunta de tal calibre, decir, si es verdad, Demet es mi reina, sería una manera indirecta, sí, pero enormemente poderosa y reveladora, de confirmar que sí, que esa conexión especial, sea cual sea su naturaleza exacta en este preciso momento de sus vidas, existe y perdura. O quizás se refiere a la verdad innegable de que Demet Özdemir es una persona excepcional, una verdadera reina en su profesión, una artista cuyo talento y dedicación él admira profundamente. Pero siendo completamente honestos y conociendo la efusividad característica de Can, su carisma arrollador, y el historial de una conexión tan intensa y comentada entre ambos, la interpretación romántica es, sin lugar a dudas, la que está cobrando más fuerza y acaparando la atención de todos. Ahora intentemos ponernos en la piel de Demet Özdemir. Imaginemos sus reacciones al leer o escuchar estas palabras. ¿Cómo se sentiría? Si ella también alberga sentimientos similares, si la chispa que se encendió en pantalla nunca se extinguió del todo, este reconocimiento público por parte de Can sería como un soplo de aire fresco, una luz verde brillante que podría animar a que la relación, en cualquiera que sea su estado actual, florezca de nuevo. Y si por el contrario se tratara de un reconocimiento puramente profesional, qué maravilloso para Demet saber que su colega, con quien compartió una experiencia tan intensa y significativa, la considera la reina de su ámbito profesional, una figura a la que admira y respeta profundamente. Pero insisto, el tono, la forma de decirlo, ese matiz de revelación y de secreto a punto de ser descubierto, sugieren algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo meramente profesional. El hecho de que Can Yaman, quien ha estado inmerso en proyectos en Italia, explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera a nivel internacional, siga hablando de Demet de esta manera, con tanta resonancia y afecto, demuestra la profunda importancia que ella sigue teniendo para él. No se trata de un recuerdo fugaz, de una colaboración olvidada en el tiempo. Se trata de alguien que marcó un antes y un después en su vida y en su carrera, y que, a pesar de todo, sigue ocupando un espacio vital en su corazón y en su mente. La frase Demet es mi reina es, en este contexto, un título de honor, un reconocimiento de soberanía en un territorio muy particular y preciado, el de sus afectos más profundos, el de sus sentimientos más íntimos. Y mientras tanto, los fans, nuestros queridos
Os Kandem no dejan de especular y las teorías se multiplican como conejos en primavera. Algunas apuntan a que podrían haber retomado su relación en secreto, manteniendo un noviazgo discreto lejos de los focos. Otras sugieren que es una forma de cerrar un ciclo de una manera excepcionalmente especial, reconociendo y celebrando la influencia mutua que tuvieron durante el rodaje de Erkencicus, una colaboración que marcó un antes y un después para ambos. Lo cierto es que sea cual sea la interpretación que finalmente prevalezca, estas palabras han reavivado con fuerza la llama de la esperanza, la curiosidad y la pasión entre los seguidores de esta pareja que sin duda marcó una época inolvidable en la historia de la televisión turca. Además, pensemos en el contexto actual. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras de forma individual. Aunque se les ha visto coincidir en algunos eventos y han intercambiado saludos amigables en redes sociales, nunca ha habido una confirmación oficial, un anuncio rotundo, de que su relación profesional haya evolucionado, o evolucionado de nuevo, a algo más personal. Por eso, este tipo de declaración, si se confirma en su totalidad, en su contexto original y con la intención detrás de las palabras, sería un auténtico bombazo mediático. Es como si de repente un secreto a voces saliera a la luz en pleno día, o como si una puerta que creíamos firmemente cerrada se abriera de par en par, revelando un panorama completamente nuevo. La clave de todo este apasionante entramado reside, por supuesto, en la veracidad irrefutable de estas palabras y, sobre todo, en la intención genuina que las motivó. Si son reales, si Can Yaman realmente pronunció estas palabras en el contexto que se comenta, el impacto será inmenso, trascendental. Podríamos estar ante el amanecer de una nueva era para los Kandem, una era de confirmación, de celebración y, quién sabe, quizás incluso del inicio de una nueva y deslumbrante historia de amor. La expectativa es máxima, palpable y cada pequeño indicio, cada detalle, cada gesto, se está analizando con la lupa de la más exhaustiva investigación. Y aquí es donde entra en juego nuestra comunidad, ustedes, mis queridos seguidores, mis compañeros de esta aventura informativa. ¿Qué piensan ustedes de esta posible, y a todas luces, impactante revelación? ¿Creen sinceramente que Can Yaman considera a Demet Özdemir su reina, en un sentido profundo y personal? ¿A qué creen que se refiere ese enigmático y tentador, si es verdad? Me encantaría sinceramente leer sus teorías, sus opiniones más sinceras, sus esperanzas más audaces. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque este es un debate que apenas está comenzando, y sus aportaciones son absolutamente fundamentales para comprender este fascinante enredo de la vida real de nuestras estrellas favoritas. Para resumir la magnitud de la noticia que hoy nos ocupa, la bomba de hoy gira en torno a unas supuestas, pero muy resonantes, declaraciones de Can Yaman que, de ser ciertas, representarían una revelación de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento turco. La frase clave, esa que ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones, es: si es verdad, Demet es mi reina. Estas palabras han encendido la mecha de la curiosidad y la esperanza entre los fervientes seguidores de esta pareja que, sin duda, marcó una época dorada. Ya sea un reconocimiento a su química profesional insuperable, a una amistad profunda y duradera o, lo que muchos anhelan con todas sus fuerzas, a sentimientos románticos que a pesar del tiempo y las circunstancias perduran, estas palabras han reavivado la llama de la intriga y la expectación. La ambigüedad inherente al si es verdad, solo añade más misterio y dramatismo a esta historia que, sin lugar a dudas, seguiremos de cerca, con el aliento contenido y la emoción a flor de piel. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis tan emocionante y lleno de suspense. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto, con una pasión incontenible, trayéndoles estas noticias que nos mantienen al borde del asiento, vibrando con cada detalle. Si les ha gustado este contenido, si han sentido la emoción de esta noticia, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creciendo, a seguir creando más y mejor contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se pierda esta increíble noticia que está revolucionando las redes. Y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así siempre estarán al día, informados al instante con las últimas novedades del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más misterios y, quién sabe, quizás con la confirmación que todos esperamos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.